Vale, bueno, pues ya estamos en directo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos en nuestras sesiones de entrevistas que estamos realizando en Amnistía Internacional Castilla-La Mancha. Esta tarde tenemos a Ana, Ana Mora, perdona, que es compañera del equipo de comunicación de Castilla-La Mancha de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, con Ana vamos a hablar hoy de Grecia, porque Ana vive en Grecia, vive en Atenas, trabaja allí, ahora nos contará un poquito su historia. Y vamos a hablar hoy de los refugiados y, bueno, la situación de los solicitantes de asilo ante la crisis del COVID-19. Así que nada, Ana, buenas tardes y si quieres empezar un poco contándonos sobre ti, qué haces en Grecia, cuánto tiempo llevas allí y cómo ha sido tu contacto con esta situación, que es una situación bastante dura. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Bueno, pues yo, sobre todo porque soy periodista, trabajo aquí con la agencia EFE desde hace unos años y en el marco de mi trabajo pues he tenido que cubrir bastantes puntos. Se dice la crisis de refugiados, pero claro, tienen como capítulos, si quieres decirlo, porque hay momentos que pues todo se calma dentro de que sigue siendo una crisis humanitaria, pero bueno, sigue así. Sí, a veces Otros el foco está ahí, a veces que no tanto. Entonces, pues más o menos depende de eso. Y luego aparte en el día a día, porque en Atenas hay mucha población refugiada y solicitantes de asilo y, y bueno, pues también es parte de la realidad aquí desde hace ya unos años. Vale, o sea, digamos que ¿cuál ha sido tu contacto? ¿Tú has tenido contacto con esta situación tanto como periodista como activista de Amnistía? ¿Ha habido parte de ese vínculo que se ha creado por tu condición de activista en Amnistía Internacional? ¿O cómo ha sido ese acercamiento? ¿Ha sido siempre desde una esfera profesional? O, por ejemplo, no sé, has llegado a ver de cerca, supongo, las condiciones en las que se encuentran estas familias, pues que son mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños que pues, tienen unas condiciones infrahumanas. ¿Has podido tener un acercamiento como activista a esta situación? Bueno, realmente eso es un poco, claro, es un terreno un poco difícil de sumar porque aunque yo soy activista, como has dicho, de Amnistía Internacional, en el trabajo y está claro, para mí es evidente que tus ideas y tus valores tienen un impacto en la forma en la que cuentas las cosas y es el objetivo por el que pasa todo lo que cuentas, aunque no quieras y seas lo más veraz posible. Pero hay que intentar separarse, no solo como activista, sino también como persona, cuando estás viviendo algo así de cerca, por ejemplo, cuando vas a un sitio como Lesbos o, o simplemente por aquí en un campo de refugiados que sea un poco más decente que esos. En general, las historias humanas tienen tanto peso y son tan fuertes, todas las historias individuales que vas contando cuando vas allí, que si no te separas un poco es imposible. O sea, no podría hacer mi trabajo si estuviera haciendo las dos cosas a la vez, creo. Aunque luego todo lo que veo y lo que cuento, obviamente, pues me sirve para también este otro aspecto. Claro. Y bueno, pues cuando has ido allí a hacer tu trabajo de periodista, aunque hayas tenido que poner un poco la mente fría, ¿qué situaciones podrías, no sé, tú que has estado ahí en la primera línea, para alguien que sepa un poco de oídas lo que pasa, pero no conozca tanto la situación, ¿qué te has encontrado por allí? Bueno, yo creo que lo que más impacta, claro, sería como el gran impacto, ¿no? Entiendo lo que dices. Para mí, creo que sobre todo, depende del sitio, pero es un poco la cantidad de gente, por ejemplo. Esto es una cosa muy fuerte, porque los números se nos quedan muy abstractos en la cabeza cuando hablas de una crisis y de que están llegando 200 personas un día, 500 personas al día siguiente, y al final no tiene, no sé, no tiene peso, es muy difícil de ver. Y luego estás en un sitio como en Moria, en Lesbos, por ejemplo, que es un ejemplo que está muy bien para explicarlo, y es
tan grande, tan fuerte, tan masivo, la cantidad de gente, sobre todo allí, por ejemplo, la cantidad de niños menores que hay, que incluso antes de entrar en materia y de empezar realmente a ver la falta de condiciones y todo, ya impresiona mucho, claro, porque no es una sola persona con un problema, con un caso muy difícil de derechos humanos que ya es terrible, sino decenas de miles de personas que llevan años en una situación insalubre, hacinados o incluso si están en un campo mejor, pues con sus derechos totalmente paralizados esperando que sus demandas de asilo se examinen. Y es bastante fuerte en ese sentido porque te das cuenta, claro, de que hay mucha gente y eso es la que tú ves, pero y todos los demás Pues, que claro. ya pasaron y los que no han podido llegar, que son muchos más, claro. Y claro, ahí dirías que hay, bueno, aún así, atención médica constante, se puede ver un trabajo ahí, supongo, pues estarán desbordados de... Bueno, eso es un poco relativo. Asistencia sanitaria no hay la suficiente, eso está claro. Por ejemplo, en Lesbos, que ahora mismo se habla mucho de las camas de UCI que hay disponibles y claro, porque hay que tenerlo muy en cuenta, hay en toda la isla, que no es una isla pequeña, es bastante grande, tiene bastante población, en total 6 camas de UCI creo, si no me equivoco. Y en lo que viene siendo Moria, que no es el único campo que hay en Lesbos, hay más, pero este es como tremendo porque hay unas 20.000 personas, que se dice, normalmente siempre decimos son alrededor de 20.000 en un sitio que está diseñado para 6.000, pero eso ya no tiene nada que ver con la realidad porque lo que es el diseño original del campo es esto y alrededor hay campos de olivos y gente viviendo en, no sé, tanto, que ya ni siquiera tiene, vamos, a mí ya me parece que se queda corta la comparación. Entonces, pues no hay capacidad para atender a toda esta gente. Por eso es muy importante que de momento no haya llegado ningún... Sí, ya me adelanto y entro en tema de coronavirus, pero para todo lo que sea infeccioso, contagioso, es muy importante que no pase porque no hay capacidad sanitaria para Claro, atender. gracias porque me has introducido a la siguiente pregunta. Claro, con esta situación que estamos viviendo ahora a nivel mundial, me dices que todavía no ha llegado allí, por suerte. Bueno, ha llegado, por ejemplo, en Lesbos hay de momento 8 casos en la isla, sí, mis cifras también, que son 4 solo en población refugiada y ninguno de ellos está en Moria. Por suerte, porque te aseguro que si hubiera 4 personas en Moria contagiadas tendríamos ya hoy 1.000, 2.000, o sea, es imposible. Porque, por Son ejemplo, gente que está en otro campo, que está en cuarentena, porque son gente que ha llegado hace poco. De las poquísimas que han llegado durante estos meses de confinamiento han sido, nada, unos pocos cientos en abril y otro tanto ahora en la primera mitad de mayo, porque como todo el mundo pues, está paralizado, o sea, no hay tanta gente que se lance ahora al agua con esta situación de incertidumbre, pero de esos pocos, pues se localizaron cuatro casos contagiados que son asintomáticos y de momento están mal. Y de momento eso, pero sí que hay mucho miedo de que llegue en algún momento, por eso está o sea, hay tanto esfuerzo puesto en que este sitio se quede cerrado el mayor tiempo posible. Por un lado, porque si esa es la gran estrategia que ha conseguido que no se contagien, porque si no ya estarían y ahí sería automáticamente una crisis sanitaria y humanitaria, o sea, sería imposible que Grecia se hiciera cargo de eso. Claro. Y luego lo que sí que hay es en la parte continental, al principio hubo un caso por el que se hizo la primera cuarentena en un campo que se llama Rizona, que está a unos 70-80 kilómetros de aquí, de la capital, y fue por también una mujer embarazada, fue al hospital y entonces ahí se dieron cuenta que estaba ella y ya cerraron. Luego en otro que se llama Malacasa, también
cerca de aquí, también tuvo que ser aislado. Y después en un hotel, que también hay mucha gente acogida en hoteles. Sí. Y esas cosas sí, pero más o menos lo tienen controlado en estos porque son campos mucho más pequeños. O sea, claro, pasa eso, pero nada, o sea, es incomparable. Para mí me parece que por eso tienen que poner tanto esfuerzo. Y el gran peligro está en que una cosa que está bien, que el gobierno ha hecho muy bien, que es tomar medidas con tiempo, no solo en materia de refugiados, sino en general, y que por lo que han conseguido que la tasa de contagio sea bastante baja, pues yo creo, mi miedo principal es que se convierta en una excusa para que siempre estén cerrados los campos, porque, claro, ya tienes este estigma de, por un lado, les estamos protegiendo, entonces es la excusa perfecta, y por otro, pues, vamos, esto puede pasar ahora con muchos otros sitios, no tienen por qué ser los refugiados, puede ser que desde fuera nos vean a los españoles así, pero hay que tener cuidado con hasta qué punto se justifican estas prácticas que ahora tienen sentido en este contexto, pero que limitan los derechos de las personas, claro. Claro, porque por ejemplo en Grecia, para los que no estamos allí y a lo mejor no conocemos tanto la situación del país, supongo que no ha llegado a ser como aquí en España, pero más o menos cómo está allí la situación. O sea, ¿habéis llegado a tener el nivel de confinamiento que hemos tenido aquí en España o cómo ha sido? No, o sea, hemos estado confinados, Poco pero menos. ha sido, sí, ha sido mucho menor, no tan extremo como en España, porque se tomaron medidas muy pronto. El primer caso es que ahora, con tanto número y cifra, me baila un poco, pero eh, creo que a mediados de marzo, sobre el 15 de marzo, ya se habían cerrado colegios, escuelas, se habían cancelado carnavales y la gente ya empezaba, más o menos los que podían, a teletrabajar, pero por su propio, o sea, no era una cosa oficial que tuvieras que hacerlo, pero bueno, la gente empezaba a salir menos de casa y había este tipo de medidas gubernamentales. Y de momento ahí aún no había ningún fallecido en Grecia. Y después, ya el 23 de marzo, fue que se hizo oficial. Aquí no ha sido con un estado de alarma porque es un poco diferente, pero se ha establecido un confinamiento y ha durado 7 semanas. Ahora ya estamos como en la segunda fase más o menos de salida, que tampoco son como las de allí. Y durante lo que era el confinamiento, pues por ejemplo, los campos de refugiados sí que se cerraron del todo. Y ahora después explicaré un poco las otras medidas que se han hecho allí. Pero en el resto del país, pues sí que se podía salir para muchas cosas, para ir a hacer la compra, para ir a la farmacia, al médico, a hacer deporte de forma individual o en parejas manteniendo la distancia y cosas así. Y no había distinción por edades, por ejemplo, los niños han podido seguir saliendo a la calle, cosas así. Pero yo creo que como para empezar se paró muy pronto, pues de momento ha habido poca tasa de contagios, tenemos menos de 3.000 casos en total No, y fallecidos pues menos de 200. O sea, claro. nada en comparación, claro, con lo que hay allí. Lo que también hay es por eso mismo, muy poca, ¿cómo se dice? Que somos muy vulnerables porque no tenemos aún los anticuerpos en general entre la población, ¿no? Pero bueno, de momento les Bueno, ha aquí funcionado. todavía queda un Claro, gran porcentaje por pasar el coronavirus, sí, pero bueno, sí. en todo caso, Y era importante hacerlo así, no, o sea, no simplemente, vale, no lo tenemos porque con el tiempo la gente pues al final pasará, sino porque la sanidad aquí está tan desmantelada, o sea, no, no sé, no es que no exista, claramente hay hospitales y hay médicos y eso, pero en los años de crisis pues hubo tantos recortes que mucho más que en España y mucho más que en otros países donde también hubo crisis, aquí fue muy intensa el de recorte, hecho, los despidos un informe de y amnistía había, al respecto, ¿verdad? Hubo un informe de amnistía que informó sobre esta situación, sobre este sistema de recortes enorme que había tenido y claro, que ahora se está viendo los sí, efectos de tanto recorte.
No sé, por ejemplo, si nos puedes explicar algún ejemplo concreto que sepas o... Pues, a ver, durante la crisis pasaron tantas cosas, pero lo que sí que se recortó es, o sea, en el presupuesto, por ejemplo, del país, en los primeros 5 años de crisis, que ya hace bastante, se recortó casi un 9% de forma anual. Y en España vamos a decir que fue un 1,5 más o menos, o sea, solo en comparación para poder hacerse una idea de la gran diferencia. Y en los hospitales públicos, según lo que nos han dicho del sindicato de médicos de los hospitales públicos, hay falta de 6.000 especialistas y de unos 30.000 empleados sanitarios que aún, o sea, esas plazas están sin cubrir porque aunque estos datos de recortes fueran los más fuertes hace unos años, el impacto que ha tenido y sobre todo que no se ha recuperado desde entonces, pues se deja notar mucho. Y sobre todo también en las islas, por ejemplo, este país tiene muchísimas islas y son zonas donde los hospitales pues son básicamente rurales, es una cosa que no están preparados para la cantidad de gente que podría enfermar. Desde luego. Y además ahora, pues con la crisis de refugiados, si, como comentabas antes, si los casos de coronavirus llegan a esas concentraciones de gente donde además ya falta recursos de por sí, pues claro, no podemos imaginar lo que supondría eso a nivel de crisis sanitaria. Si ya lo es para la población corriente que está, o sea, que no vive hacinada en campos como están los demandantes. Entonces, me habías comentado que ahora nos explicarías un poquito más las medidas que se han hecho o se han tomado para intentar prevenir los contagios en los demandantes de asilo. Así que, si quieres, comentamos un poco. Vale, pues sobre mediados de, bueno, no sé exactamente la fecha, pero a mediados de marzo, el gobierno griego ya había declarado el confinamiento en todo el país, pero en los campos de refugiados era mucho más fuerte. O sea, se intentaba evitar totalmente la salida de los refugiados que realmente viven en campos abiertos. O sea, ellos pueden salir, ir a las poblaciones y hacer gestiones o lo que tengan que hacer, o pasear o lo que quieran hacer. Pero se cerró sobre todo por miedo a que pasase eso que digo en las islas. Y, por ejemplo, una de las medidas que se anunció fue instalar salas para posibles cuarentenas si se declarasen casos, que los típicos contenedores así y tal, pero que vamos, a nosotros nos han dicho que no son suficientes si es que han llegado. Y luego otra medida que a mí me parece bastante, bueno, pues no sé, bastante fuerte, o sea, no sé cómo calificarlo, era se suspendía porque los refugiados reciben una ayuda en efectivo, se dice en cash, por parte de Actur, de 90 euros al mes por persona, que parece poquísimo y lo es, pero bueno, en realidad a ellos les sirve mucho. Y con eso, pues, Claro, entre ellos, aparte dentro de los campos, hay como sus formas entre ellos de hacer pan y lo venden y todas estas cosas, de ir a la tienda o lo que sea que necesiten. Se suspendió para que no lo recibieran porque es en efectivo. Y han estado, en teoría, iban a instalar, desde que, ya te digo, el 27 de marzo dijeron esto, lo iban a instalar unos cajeros automáticos en los campos para que no tuvieran que salir del campo para recibir la ayuda. vale. Todo esto en el contexto que te digo, que la gente que vive en un piso normal y corriente en una ciudad puede perfectamente salir para ir al banco, ir a la compra, hacer todas estas cosas y ya es claustrofóbico la experiencia, pues en un campo donde hay decenas de miles de personas, tenso, sucio, encima has tenido que estar esperando a que pongan un cajero y no lo han puesto hasta este lunes, precisamente, que lo anunció el Ministerio de Migración, que por fin lo habían puesto en las cinco islas del Egeo donde hay campos de refugiados. Y pues así muchas cosas, porque realmente todo el mundo, las ONGs,
de tanto humanitarias como de derechos humanos y ACNUR y, en fin, todo el mundo lo que pedía era que se hicieran traslados, que se Exacto. sacase gente de allí, De porque... hecho, sí, hay una petición de amnistía, una recogida de firmas activa que para los que puedan estar interesados sigue activa en actuaconamnistía.org, donde efectivamente se recogen firmas para que se pueda trasladar a estas personas a lugares seguros, porque esto, como comentas, es una situación pues vamos a mantener aquí a este grupo de personas y mientras no pase nada todo bien, pero claro, ¿hasta qué punto eso es Claro. sostenible? Bueno, es una cuenta atrás, la verdad. O sea, es una bomba que tiene aquí un reloj y todos los estamos mirando a ver qué pasa y cuándo pasa, pero pasará. O sea, es imposible que se vuelva a la normalidad si es que eso es normal y no pase. Porque no se puede, no tienen... en sitios como en Moria, por ejemplo, no hay suficientes grifos, no hay baños. ¿Cómo vas? O sea, no hay distanciamiento social, es una cosa que es imposible, es que no sé Claro, cómo... ¿cómo se va a mantener la distancia de seguridad en esas circunstancias? Es Claro, imposible. un sitio Claro, donde tienes que hacer cola cada vez que quieres comer sí, sí. y donde solo les ha llegado mascarillas, tengo que decir, porque un grupo de mujeres voluntarias que viven ahí se pusieron a coser y gracias a eso han tenido mascarillas, si no, no tienen. No, Sí, pues no, benditas es un mujeres poco... que hicieron eso voluntariamente. De hecho, recientemente ha habido incendios en los campos. Ha habido problemas en los campos de refugiados que, claro, pues hacen todavía más urgente la toma de medidas. De hecho, como comentabas, ACNUR, OIM y el gobierno están planteando hacer estos traslados y, bueno, de momento hasta la fecha, pues se han podido efectuar unos 340 traslados, están planeados otros 600 más y la idea es llegar a unos 2.000, pero claro, tú comentabas que hablamos de cifras que pueden ser como de 32.000 personas o así en islas de capacidad de 6.000 y ya hablamos de cifras que a lo mejor no son ni reales. Claro. Sí, no, es muy difícil. Dijeron, tenían este plan de trasladar a unas 2.400, 2.500 personas, a los más vulnerables, básicamente a la gente que corría más riesgo de, no solo de contagio, sino claro, de tener una mala enfermedad si lo cogían. Y pues como has dicho hasta ahora, muy poquitos, pero para mí lo más reseñable es que aunque lo hubieran hecho esa misma semana y hubieran sacado a 2.500 personas de allí y las hubieran puesto en otro lugar, aún hay 18.000, 19.000 personas. O sea, Claro, es una gota en un mar de gente que hace algo, sí, pero no es suficiente. exacto. Bueno, en este contexto, además, que estamos ante una crisis mundial y en un contexto que es algo que sobrepasa, en cierto modo, al gobierno de Grecia, pues ya entramos en colaboraciones con otros países que serían necesarias o más a nivel de escala pues, mínima europea para intentar encontrar una solución a esta crisis. Entonces, por ejemplo, si nos puedes comentar medidas que se hayan llevado a cabo desde otros países donde haya habido un poco esa colaboración o qué se podría hacer, incluso a nivel de España, qué crees que se podría hacer, qué se podría mejorar respecto a lo que se está haciendo ahora mismo. Bueno, a ver, yo creo que la respuesta a nivel europeo está siendo muy decepcionante, o sea, no se queda corto, pero un poco sí que hay y un poco sí que ha habido. Por ejemplo, en los últimos meses, varios países se han comprometido a llevarse a menores no acompañados y también hay operaciones de reunificación de familia. Lo último, Portugal creo que ha aceptado acoger 500 menores, que lo va a hacer de forma gradual. El Reino Unido hace muy poquito también hizo así una reunificación, pero es una cosa muy lenta, lleva mucho tiempo y sobre todo más ahora, claro, que por ejemplo varios países, Grecia llegó, sobre todo gracias también a Alemania,
a un acuerdo con varios países para lo que digo de los menores no acompañados, que sí que se van a llevar, parece, bastantes, que es muy importante porque es de las poblaciones más vulnerables que hay. O sea, son menores que en muchos casos quedan encerrados porque no tienen los sitios adecuados para tenerlos separados de adultos o familias, otra gente, lo que acaban es encerrados como si estuvieran en la cárcel como criminales, cuando solo la única culpa que tienen es que han sido separados de sus familias o que hicieron el viaje solos. Y eso sí que parece que va un poco así más lento, pero hacia adelante. Sí. Pero claro, hay otras cosas que, bueno, pues Austria mandó contenedores, Estados Unidos hoy ha donado un par de millones para esto, pero es muy difícil decir cuánto es suficiente, porque 500 personas, o sea, 500 niños, por ejemplo, son bastantes, si tienes en cuenta Portugal, pero hay muchos otros países que podrían estar. Ni siquiera te digo ayudar, porque para mí es un problema que no es griego, o sea, el problema Claro, es que al final por europeo, que geográfica son. ha caído en Grecia. Pero es muy difícil. Y bueno, como estamos viendo, quiero decir que el problema que hay para que haya solidaridad europea va mucho más allá de este tema en concreto. Es una cosa que todos sabemos que, bueno, cuesta. Y Sí. pues, Por en este ejemplo, caso, España no la has mencionado en la lista de países, me parece. ¿Hay algo que España esté haciendo o algún intento, algún acercamiento en ese sentido? pues puede ser que me equivoque, que no, quizá no tengo yo los datos, pero la verdad es que no me suena de últimamente que en los últimos meses haya habido algún movimiento que haya seguido. Creo que no. Y es una pena, claro, porque sobre todo ahora no sé, pensarías, hay un gobierno que tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas, porque fue con el gobierno anterior que se prometió el reparto de, no solo con el gobierno anterior, quiero decir, muchos países llegaron al acuerdo de que iban a hacer un reparto de muchas personas. Tampoco eran tantas y ni siquiera se consiguió eso y se criticó mucho y ahora pues aquí estamos, aunque hay que tener en cuenta que ahora mismo pues es muy complicado gestionar tantas crisis a la vez y darle prioridad a unas personas que no han tenido prioridad nunca, que Exacto. algunos llegaron hace 5 años y ahí siguen, pues sería lo suyo, sí, pero es Claro. difícil. Tú, por ejemplo, no has vuelto a trabajar, no has vuelto a acercarte al escenario de los campos de refugiados, obviamente, con todo esto que está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste allí, que pudiste estar allí para trabajar? Pues estuve en Lesbos hace poquito porque fui, ¿cuándo fue? A finales de febrero, el último fin de semana, no sé, el último fin de semana de febrero, la primera semana de marzo, en el marco de, no sé si recordáis, hubo una especie de crisis entre Grecia y Turquía Sí. Turquía decidió, todo empezó porque Turquía decidió abrir las fronteras y bueno, corrieron los rumores entre la población migrante refugiada que es mucho mayor que aquí en Turquía, también hay que decirlo, y mucha gente pues fue hacia el norte, hacia el paso de en Ebros, que es un río que separa la frontera terrestre, pero también otra gente cuando vio que a eso era imposible, que han sido engañados y lo que les esperaba era el gas de los policías griegos y una valla estupenda y ya está. Mucha gente también intentó ir por barca, como ha ido mucha gente hasta ahora, ha cruzado a estas islas. Y tampoco fue, o sea, tampoco fue tanta como en otros momentos, como en 2015, 2016, pero bueno, era sobre todo el temor de hasta dónde podía ser, porque había una escalada de tensión muy, Hombre, muy se veían potente. imágenes bastante tensas, sí. ¿Tú estuviste Sí, allí? yo estuve en Lesbos, sí, ¿Y y cómo bueno, era fue bastante
fue bastante, o sea, yo me imagino que en Ebros, que estuvieron compañeros, fue terrible. Y en Lesbos, que tampoco estaba pasando tanto, ya fue bastante tenso, porque, por ejemplo, nada más llegar la población local, no toda, pero hay parte de la población local que está pues muy quemada, se siente abandonada y se dan cuenta de que tuvieron una respuesta muy generosa en un principio, pero ahí siguen con realmente muchísima gente y una situación que ellos, pues, quieras que no, no quieren. O sea, no han pedido, nadie tiene un hotelito en una isla o lo que sea y pide, venga, vamos a tener aquí el emblema de la crisis, el mayor campo de refugiados de Europa y unas condiciones lamentables y pues no es para nadie. Y hubo bastante tensión porque muchos vecinos se pusieron en contra de los trabajadores de las ONGs y de los periodistas, cortaron carreteras para que la gente no pudiera ir por allí. Llegó un barco, esto fue de las imágenes para mí más duras porque es difícil decir si, por ejemplo, no, en Lesbos son muy solidarios o no lo son. Y la gente a veces es muy categórica cuando ve una imagen así y yo creo que hay muchos grises porque hay mucha gente y luego aparte, pues gente que ha estado en todas las posiciones y es muy difícil saber, pero bueno, obviamente no se puede justificar cosas como las que se vieron con gente recibiendo una barca repleta de gente con niños y mujeres embarazadas y todo, y evitando que, o sea, obligándoles a no desembarcar y gritándoles, o sea, una cosa, pues... Seguro que no lo olvidas nunca esto. Sí, eso es muy fuerte, pero bueno, es otro lado Sí. de... También en esas Creo mismas playas era la imagen de las abuelas dándole de beber a los bebés, o sea que, no lo sé. bueno, aquí te das cuenta de las situaciones, ves que sale lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? A veces. Sí, desde También luego. en estas situaciones de crisis, pues sacamos lo peor y lo mejor de todo. Pero bueno, en todo caso creo que todos necesitaríamos una dosis de realidad como la que has vivido tú para darnos cuenta de ciertas cosas. Y nada, pues quería agradecerte tu tiempo. No sé si hay algo más que te gustaría comunicar a la gente que nos pueda estar viendo. Quería aprovechar para saludar a Aurora y Alba que nos han dejado un comentario. Y nada, pues si de la gente que nos está viendo tuvierais alguna pregunta, pues aquí están para responder. Y si no, pues Ana, si quieres comunicarnos algo, una reflexión personal o algo para terminar con nuestra entrevista. Bueno, pues no lo sé, creo que hemos comentado muchas cosas, pero... Y también es difícil porque creo que llevamos tantos días de reflexión sobre, no solo sobre esto, claro que es muy específico, sino confinamiento y tal, y tantos directos que vamos a decir muchas, tampoco quiero decir tonterías. Y sé que esto, por ejemplo, se dice mucho, pero es verdad que, aunque sea muy difícil lo que estamos pasando y que hay gente que obviamente está en una situación muy dura, pero lo que es verdad que se ve cuando estás allí es que sí, qué difícil, pero nosotros, bueno, pues mira, ahora estamos hablando porque tenemos internet y tenemos nuestra casa con nuestra luz y estupendamente. Y ahora vamos a rellenarnos el vaso, que son cosas, no quiero ser la típica lección así como muy fácil, pero hay de verdad decenas de miles de personas que no tienen nada de eso y no lo van a tener en mucho tiempo. Y pues no sé, creo que eso es lo que de verdad que da un poco de perspectiva y que hay que pensar. Y cuando la gente piensa qué puedo hacer, pues acordarse y hacer también pequeños cambios o intentar, pues como hace Amnistías, no dejar que el gobierno se olvide de las cosas que han prometido, de lo que tienen que hacer y de toda esta gente. Y ya está, y poco a poco. Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo y supongo que mucha gente que nos vea también. Desde luego, muchas veces de la crisis ayuda a poner en perspectiva ciertos temas y bueno, esperemos que esto que estamos viviendo ahora nos haga reflexionar y mejorar ciertas cosas porque hay mucho trabajo que hacer. Así que nada, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y A ti. muchísimas gracias a todos los que nos han visto, todos los que nos vayan a ver y espero que hayáis disfrutado de la entrevista
y he disfrutado muchísimo hablando contigo, Ana, así que muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.